Bueno, sí, también es otra de las cosas que fui aprendiendo cuando decidí firmemente estudiar el proceso creativo, ¿no? Ahí me di cuenta que, a ver, el momento que decidí estudiar el proceso creativo era un momento en que yo decidí también entender cómo funcionaba en mi vida y por qué mi vida funcionaba de mejor forma cuando yo estaba creando algo y no tan bien cuando no tenía la posibilidad de crear. Y soy convencido de que las cosas que creamos nos crean a nosotros, nos hacen. Porque en pocas palabras el proceso creativo es en realidad un diálogo entre lo que vos tenés para sacar, para manifestar, para decir, y lo que la realidad te responde respecto a eso. Y esa respuesta te hace. A veces esa respuesta te pega una piña, a veces esa respuesta te acompaña o te dice buenísimo lo que estás haciendo, pero todo eso hace a la persona que vos sos. Es un diálogo y es un diálogo permanente en el cual cuanto vos más le das, más te responde. Fue casi accidental el asunto, porque yo escribí El Camino a la Creatividad, que es mi libro anterior, en el 2017, entre el 2014 y el 2016, y salió en el 2017. Y lo escribí, como te decía, como el proceso de escribir ese libro fue tratar de entender cómo funciona la creatividad en mí, y después esas cosas que iba aprendiendo dije, bueno, acá hay un libro, está bueno compartir la información, se la doy al mundo. Pero lo que surgió a partir de ahí no me lo imaginaba. No me lo imaginé nunca, o sea, muchísima respuesta de los lectores y de la gente desde infinitos puntos de vista, en el sentido que todo el mundo sabe que es creativo, pero no todo el mundo sabe, bueno, ¿y ahora qué hago con mi potencial? ¿Me entendés? ¿Cómo lo bajo a tierra a un proyecto? ¿Cómo lo bajo a un emprendimiento? ¿Cómo me saco una idea de la cabeza? Y ahí, bueno, ahí surgió en realidad Crear o Reventar también, ¿viste? De la interacción, del darme cuenta que pequeñas cositas que uno puede compartir le generan un aporte al otro, y me he encontrado trabajando en ámbitos muy pero muy diversos, desde colegios secundarios hasta facultades, empresas, en el gobierno, etc. Creo que hay mucho de entender. A ver, cuando uno entiende el proceso creativo, no solo entiende la creatividad, sino se entiende uno, entiende cómo funcionan los sistemas, entiende cómo llevar adelante un proyecto. Hay mucho que está conectado con eso. Así que es un universo que en sí mismo me parece fantástico de explorar y de divulgar. Porque fue prácticamente hecho haciendo. O sea, no es que me senté y dije, bueno, vamos a escribir el capítulo 1, después escribimos el capítulo 2, el 3, el 4, el 5 y así. Lo intenté escribir de esa forma y no me funcionó. No podía sintonizar con el proceso. Y entonces apelé a otro método de desarrollo creativo, que es sacate todo lo que tengas, apostá al impulso, a la pulsión creativa y después ves cómo lo ordenás, ¿viste? Y básicamente lo escribí así, lo escribí interactuando mucho con la gente a través de las redes sociales, a través de las preguntas que me mandaban y las cosas que yo iba compartiendo. Y después tenía casi 50 capítulos, por decirlo de alguna manera, de grandes temas relacionados con la creatividad, que cuando vos lo ves así a lo lejos decís, para acá hay un hilo conductor, y entonces se va ordenando. Y creo que quedó bien plasmado eso, de esa que decís vos, ¿no? De una cuestión dinámica. Son capítulos cortos que tienen muchos ejercicios y que tienen mucho de eso. Lo he escrito como en distintos momentos de mi vida, en distintos lugares, hasta en el subte. De repente se me ocurría un tema, lo escribía en el celular, después lo desarrollaba en otro lado. Y trato de transmitir eso, que la creatividad no necesariamente tiene que ser algo que vos te tenés que encerrar en el medio de la montaña 2 meses a escribir un libro. Lo podés meter en pequeños momentos de tu vida y en algún momento todo eso se conecta. Fue largo, porque el libro yo lo había terminado, digamos, estaban los 40 capítulos terminados en texto nada más, el borrador, se lo entregué a la editorial, y ahí viene otra parte del proceso creativo, que es cuando vos soltás tu proyecto y lo exponés a la mirada ajena y al juicio del otro, y ahí la editorial tuvo un aporte muy valioso, creo que en 2 sentidos. En uno fue en esto de darle una estructura visual muy dinámica y muy creativa en sí misma, ¿no? Con los esquemas, con cuestiones que tenés que dar vuelta a la página, los ejercicios, etc. Pero también con una visión bastante crítica de algunas ideas mías y que nos llevaron a discusiones que estuvieron buenísimas y que siento como que elevaron el texto un montón, pero
Viste, uno cuando se construye su historia también a veces piensa, bueno, esto está buenísimo, no sé, hay un montón de cosas que están bien, otras no tanto, pero más o menos como que tenés un juicio de valor sobre lo que hiciste. Y de repente viene otra persona que forma parte muy activa en el proceso de que suceda tu obra y te dice, esto está bueno, pero esto no tanto, esto hay que mejorarlo. Bueno, y ahí fue un trabajo de un año que yo siento que el resultado fue superior a la suma de nuestras partes, totalmente. No lo sé. No lo sé. Tengo un par de proyectos que tienen que ver con la música que quiero concretar, pero en algún punto de todo este camino, tanto de escribir como de producir y de crear, como que solté un poco la correa y dejo que, nuevamente, que la realidad me responda, ¿viste? Tengo algunos proyectos concretos, que quiero terminar de desarrollar mi laboratorio de creatividad con mi escuela. Con mi banda queremos ir a Japón y presentar nuestra música allá. O sea, hay algunas cosas que son muy concretas, pero siento que pasan los años y cada vez quiero más que el destino me sorprenda con lo que sea que tenga para responderme frente a lo que yo hago.